Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos sentencias, analizamos los pronunciamientos más importantes del máximo tribunal de la República. Y hoy tenemos para comentar pues un análisis de un tema increíblemente extenso, difícil, doloroso: el acoso escolar, los derechos de los niños, el ambiente educativo, el desarrollo adecuado de la niñez mexicana. Vaya, pocos temas de tanta relevancia como este, abordado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 35/2014. Y para platicar de esta sentencia, de este importante pronunciamiento, pues me da muchísimo gusto recibir a Fabiana Estrada Tena. Bienvenida, Fabiana. Pues un tema importante, un tema sin duda alguna que genera varias reflexiones. ¿Por qué no empezamos por el principio? Cuando hablamos de acoso escolar, el llamado bullying, ¿verdad? Con esta nomenclatura un tanto anglosajona, ¿de qué hablamos? Lo que determinó la primera sala precisamente, y esa es una de las grandes aportaciones de la sentencia, es precisamente identificar un concepto de bullying o de acoso o de hostigamiento. De hecho, la sentencia señala que utiliza la palabra bullying, como el anglicismo, precisamente porque es muy utilizado y porque es por lo común de su utilización, pero podemos hablar de hostigamiento escolar. Y efectivamente, a la luz de la gran cantidad de situaciones que pueden presentarse en las escuelas, una primera cuestión que aborda la sentencia es la de identificar a qué nos referimos cuando hablamos de bullying. Y a la luz, después de hacer un repaso respecto de la literatura científica y académica en la materia, la Corte, la primera sala, decidió adoptar una definición que por un lado comprendiera en su totalidad el fenómeno y que a la vez se adaptara al marco jurídico nacional en la materia. En este sentido, se determinó que el acoso escolar o el bullying se refiere a todo acto u omisión que de manera reiterada agreda la integridad física, psicoemocional, patrimonial, sexual de niñas, niños o adolescentes y que se dé cuando están bajo el cuidado de instituciones educativas, tanto privadas como públicas. A ver, hay varios aspectos aquí. Dices tú, de manera reiterada, es decir, por ejemplo, un hecho aislado de violencia no entraría en este concepto. No, efectivamente, sí es muy enfática la sentencia en señalar que tiene que tratarse de conductas, tanto actos u omisiones, que se den a lo largo de un determinado periodo de tiempo. A su vez, también la sentencia es específica en no señalar que tiene que ser un tiempo prolongado o señalar que tiene que ser a lo largo de todo el año escolar, pero sí reiterado a lo largo de un periodo de tiempo. Hay también en la literatura científica que está citada en la sentencia un rasgo que algunos identifican como parte del hostigamiento escolar, pero que luego la primera sala descarta, que es la intención de quien causa este daño, este hostigamiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, efectivamente, la primera sala consideró que se protegía de mejor manera los derechos de los niños cuando nos enfocábamos en el daño que producía el hostigamiento y no en la intención que éste tuviera. En el momento en el que se produce estas conductas reiteradas y que causan un daño al menor y que afectan sus derechos, desde ese momento ya estamos en presencia del fenómeno, con independencia de que la intención de quien lleva a cabo la conducta sea realmente la de lastimar o la de producir un daño. Porque además a veces es difícil de saber, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál fue la intención o qué quería? O a lo mejor alguien lo entiende como una broma pesada y de parte de la víctima se entiende realmente como algo increíblemente doloroso, ¿verdad? Claro, este tipo de intenciones son muy difíciles de probar y también hubiera dificultado mucho establecer una situación de bullying si hubiéramos introducido este elemento subjetivo. Hay quienes dicen que tiene que haber también un desequilibrio de poder, digamos, entre quien genera la situación de hostigamiento y la víctima. Pero la sentencia no lo considera así, ¿es cierto? Efectivamente, tras analizar varias de las definiciones o de las conceptualizaciones del bullying,
La primera sala también optó por descartar este desequilibrio de poder, que aunque muchas veces puede presentarse, no necesariamente está siempre presente, muchas veces es entre niños que están en una situación similar. También puede haber situaciones de desequilibrio de poder, como en este caso que lamentablemente era la propia profesora la que produjo, la que incitó al hostigamiento, pero no es una condición necesaria para que se presente el bullying. Ahora, un tema para las personas que nos están viendo y que seguramente están muy preocupadas e interesadas en este tema, un asunto abordado también en la sentencia es que parecería que esto es algo como aislado o que le pasa a uno entre 1 millón, que afecta a una minoría de personas, pero los datos parecen decir otra cosa, ¿cierto? Efectivamente, es un fenómeno muy antiguo, pero que empezó a documentarse de manera hasta cierto punto reciente. Y bueno, existen ya estudios bastante recientes en México y a nivel internacional que dan cuenta de estadísticas verdaderamente alarmantes. Los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes en gran medida reportan haber resentido agresiones en la escuela y también un gran porcentaje de niños este tipo de agresiones reiteradas que configuran el bullying y que da lugar a efectos muy nocivos. Por ejemplo, se ha advertido un gran ausentismo escolar cuando sucede. Es que las víctimas de acoso pues no quieren ir a la escuela cuando son un objeto de burla, de humillación. Claro, es cuando empiezan precisamente a presentarse los daños psicoemocionales que afectan muy profundamente la autoestima y el bienestar emocional de los niños. Fabiana, una vez que hemos platicado de este concepto, de esta aproximación que hace la sentencia al tema, ¿por qué no nos platicas del caso? ¿En qué circunstancias específicas, concretas, se presenta el caso y cómo es que llega a conocimiento de la Suprema Corte? Sí, este es un caso, como lo comentabas, muy doloroso. Inició con motivo de una demanda por daño moral que presentó la madre de un niño en contra de la institución educativa privada en la que asistía su hijo. Era un niño de 7 años que estaba cursando segundo de primaria, que además presentaba un síndrome de trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que derivado de esta conducta que quizá hubo una predisposición de la institución educativa frente a este niño y se produjo una situación de bullying alentada por la maestra y tolerada por la escuela. Se documentaron varias instancias de agresiones, tanto de sus compañeros como de la propia maestra, agresiones psicológicas. O sea, para entender esto, ¿los compañeros agredían al niño? Sí. ¿En el salón? Sí, efectivamente había niños que golpeaban al niño. ¿Agresiones físicas? Agresiones físicas. La madre comenzó a detectar en el niño moretones en la espalda y cuando le preguntaba de dónde vino esto, el niño decía, pues fue un compañerito. Y a la vez empezó a modificarse el comportamiento del niño y también empezó a referir que la maestra lo trataba mal, que la maestra lo humillaba. ¿La maestra no evitaba esto? No. ¿En el salón? No lo evitaba, minimizaba la situación. En alguna ocasión, incluso frente a la propia madre del niño, el niño fue agredido por un compañerito y la maestra se limitó a decir, ¿en qué habíamos quedado? ¿Vas a lastimar a tu compañero? Y tú, dirigiéndose al niño agredido, guarda tus cosas para que ya te vayas. Entonces, lejos de haber una protección, la maestra propiciaba esta situación. Incluso había un maltrato psicológico. La maestra decía, este niño es retrasado. Entonces, ella alentaba las burlas de los compañeros porque ella misma no sabía tratar, supongo, con la situación. Y esto es lo que a ella misma la orillaba a alentar el hostigamiento en contra del niño. ¿Y las autoridades de la escuela? Las autoridades de la escuela siempre revirtieron la situación en contra de la madre y en contra del propio niño. Siempre querían enfocarse en la situación del trastorno de déficit de atención con hiperactividad,
incluso cuando contestan la demanda de daño moral, ellos dicen los trastornos que presenta el niño derivan tanto del síndrome que presenta como de problemas en su casa, y la mamá es la que nos debió advertir de que tenía este síndrome, y ya, a pesar de que estaban documentadas las agresiones de los niños, a pesar de que estaba documentada las agresiones de la maestra, siempre la escuela, las autoridades escolares revirtieron en contra de la familia la situación. ¿Presenta la mamá la demanda por daño moral? Sí, ante un juez civil del Estado de México. ¿Y ahí qué pasa? Ahí se tiene por no probado. El juez dice, no tengo elementos de prueba suficientes, el asunto se va en apelación a segunda instancia y se reitera, no hay elementos de prueba suficientes. Se analizan las declaraciones del niño de manera aislada, se exige un estándar de prueba muy alto. Finalmente llega el asunto en amparo a un tribunal colegiado y ese tribunal colegiado ordena reponer el procedimiento para el efecto de que se recabaran pruebas. Ahí correctamente el tribunal colegiado dice, bueno, aquí hay que primero tomar en cuenta la opinión del niño y en segundo lugar también recabar de oficio pruebas psicológicas y sociológicas. Estas pruebas se llevan a cabo, pero nuevamente el juez civil vuelve a determinar que no está probado el bullying, que no está aprobada la situación de acoso escolar. El asunto nuevamente se va en apelación y el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Civil, determina nuevamente que efectivamente no está aprobado el acoso. Llega un nuevo amparo y en ese momento el Tribunal Colegiado solicita a la primera sala, a la Corte, que ejerza la facultad de atracción, y la primera sala ejerce la facultad de atracción y es así como el asunto llega al conocimiento de la Corte. Es así como llega. Hay una parte de la sentencia que me parece que es del mayor interés para entender el enfoque que la sala le da al asunto y por lo que pueda suponer y supone ya en la práctica hacia otros casos. El concepto de interés superior del niño, que es un concepto jurídico hasta cierto punto indeterminado, pero sobre el que ha trabajado la Corte. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, la Corte basa toda su sentencia en el concepto de interés superior del niño, que deriva de los instrumentos internacionales y que ya está reconocido en la Constitución mexicana también desde 2014. El interés superior del niño es un concepto que implica que todas las decisiones que se tomen en torno a los niños y en todos los procedimientos en los que estén involucrados derechos de los niños, su bienestar tiene que ponerse como la prioridad. Todo debe girar en torno al bienestar de los niños y es tanto un criterio interpretativo como una obligación de establecer medidas. ¿Y en qué materias aplica? Aplica en todas las materias. Siempre que están involucrados derechos de los niños, tiene que no hay distinción, la prioridad digamos, es el interés superior del niño. Claro que, pues, en donde ha tenido una implicación y un desarrollo impresionantes en el ámbito del derecho familiar. De hecho, pienso que hay toda una reinterpretación del derecho familiar a raíz del concepto de interés superior del niño. Ahora, este concepto no lo crea la Corte, tiene fundamentos. En la Convención sobre Derechos de los Niños y en otros instrumentos internacionales, y precisamente a raíz de la reforma en materia de derechos humanos es que se incorpora, digamos, al bloque de derechos el concepto de interés superior del niño. En ese sentido, para ir como explicando el abordaje que hace la sentencia del caso, el acoso escolar, el hostigamiento, el bullying, pues, ¿qué derechos puede violar? Digo, me queda muy claro que si llega el niño lesionado, bueno, ahí sí estamos hablando de la integridad física, ¿no? Pero puede haber situaciones donde no sea tan claro, donde puede haber un hostigamiento, un acoso moral, digamos, psicológico, de vejación en términos de humillaciones, insultos, etcétera. Pero ahí, ¿qué derechos humanos afecta? Pues el primero es la integridad personal. Efectivamente, hay casos en que la agresión física puede provocar daños físicos, pero la integridad personal no solo comprende los daños físicos, también comprende los daños psicológicos, emocionales, espirituales, que muchas veces son los que precisamente se ven afectados en situaciones como esta. Otro derecho es el derecho a la educación.
los niños que acuden a la escuela tienen que ir a recibir educación en un contexto libre de violencia. La escuela debe ser un lugar seguro para todos los niños, debe ser un lugar en el que pueda desarrollarse al máximo de sus posibilidades la personalidad de los niños, y para que esto suceda tiene que haber hay un deber de las autoridades de propiciar este entorno seguro y libre de violencia. Otro derecho que se viola o que se violó en este caso fue el derecho a la no discriminación, porque precisamente la razón por la cual se propició la situación o existían las condiciones para que existiera el bullying fue si no discapacidad, sí la condición de trastorno de déficit de atención con hiperactividad que presentaba el niño. Esto, si bien no es una discapacidad, sí es una condición de vulnerabilidad que produjo ese hostigamiento, aislamiento. Entonces la Corte lo analizó como un caso de discriminación. La maestra y las autoridades educativas de la escuela a la cual acudía el niño, ¿tenían conocimiento del trastorno por hiperactividad, etcétera? En un momento no, en un primer momento no tenían conocimiento, pero sí se presentaban ya ciertos síntomas. De hecho, la única medida que tomaron en relación con toda esta situación fue acompañar a la familia en el diagnóstico, y finalmente existió ese diagnóstico ya durante la etapa de la escolaridad y ya durante la verificación de todos estos hechos. En ese momento ya se hacen las pruebas y se determina, se diagnostica que el niño presenta el trastorno. Y entonces claramente ahí se configura la discriminación, como lo afirman las sentencias. Efectivamente, esto a lo que daba lugar era una protección reforzada. Aquí había dos niveles de protección reforzada. Por un lado, derivado del interés superior del niño, las autoridades y también las autoridades educativas en este caso, tenían la obligación de adoptar todas las medidas reforzadas, agravadas, para asegurar el pleno goce de los derechos del niño. Pero además, al estar en una situación que podía producir discriminación, en una situación asimilable a la discapacidad, había un siguiente nivel de protección reforzada, es decir, tenía que asegurarse la institución educativa de que este niño no iba a ser agredido y no iba a ser discriminado con motivo de su padecimiento. Institución educativa privada, por cierto, sí. Sobre lo cual vamos a regresar enseguida porque hemos llegado al final del primer bloque de este programa, su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando un tema de la mayor relevancia, un tema difícil, un tema doloroso, pero que tiene que ser del interés de todos, porque lo que está en juego es el presente y el futuro del país, que son nuestros niños. Me refiero al hostigamiento o acoso escolar, sobre el cual seguiremos platicando con Fabiana Estrada al regreso de esta pausa que vamos a hacer. No se vayan, regresamos en muy pocos minutos para seguir hablando de las grandes sentencias, las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República. Bienvenidas y bienvenidos a este programa, su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos más emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy estamos hablando de un tema que atendió, que resolvió, que analizó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor del hostigamiento, del acoso escolar que viola los derechos humanos de los niños. Y para este análisis nos acompaña Fabiana Estrada. Decíamos, Fabiana, antes de irnos a este corte comercial, una institución educativa privada. Entonces, ¿esto quiere decir que los particulares, las empresas, también violan derechos humanos? Por supuesto que sí. La primera sala, haciendo referencia a precedentes anteriores, determinó que cuando un padre lleva a su hijo a una escuela y lo pone bajo su cuidado, en ese momento la institución educativa asume el deber de respetar también el interés superior de los niños y asume también el deber de proteger sus derechos. Y en este sentido, la falta de protección a los derechos del niño produce una violación al derecho a la integridad personal, a la educación y a la no discriminación. Otro asunto que
está analizado en la sentencia y que me parece incluso propositivo porque configura un esquema de exigencia a escuelas públicas y escuelas privadas. Tiene que ver con esto que nos mencionabas de un entorno seguro. Es decir, entiendo que la primera sala se preocupa por el derecho a la educación, ya lo mencionaste. Dice, ¿cómo logramos que este derecho a la educación se materialice, se realice y se realice con calidad? Porque no se trata de tener a los niños ahí en la escuela nada más para que no estén molestando, etcétera, sino que aprovechen ese tiempo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo la sala construye ese concepto de entorno seguro, de deberes específicos, deberes reforzados? Sí, a partir del el marco normativo, que por cierto la sentencia advierte que es un marco normativo muy disperso, poco coherente, y al respecto incluso se hace una exhortación a la necesidad de darle uniformidad y darle un contenido más organizado a todos estos deberes, la Corte encuentra toda una serie de ordenamientos de los que se derivan deberes muy concretos para las instituciones educativas en su deber de protección hacia los niños y que son deberes que tienen que ver con la prevención, con el diagnóstico de las situaciones, con la intervención. Una vez que la escuela no puede percatarse de que hay una situación de acoso y no intervenir, tiene que intervenir, y no solo tiene que intervenir, tiene que corregir la situación. Y para todo esto, pues tiene que contar con protocolos, programas, medidas, parámetros de actuación, tiene que medir su progreso a través del tiempo. Todo esto no está recogido en un ordenamiento concreto, deriva de toda una serie de fuentes de las que la primera sala trató de reconstituir y de reconstruir estas exigencias. Y está explicado en la sentencia de manera muy sintética y diría yo brillante. Ahora, en el caso concreto se da también una discusión interesante, porque la Corte en esta sentencia dice, bueno, ¿cómo vamos a evaluar los hechos de acoso, los hechos de hostigamiento? Y hay como dos niveles, según se narra en la propia sentencia. El análisis de los hechos concretos, vaya, el compañero que le pega, el otro que le falta el respeto, el otro que lo tira de la silla, etcétera. La maestra en el salón también en un papel verdaderamente lamentable, quizá por no poner otro calificativo, pero también las omisiones de la autoridad educativa. Creo que son dos distintos niveles que la sentencia aborda. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, la responsabilidad en este caso que la madre solicitaba era precisamente tanto por las acciones de la maestra, que fueron constitutivas del acoso escolar, como la omisión en el deber de cuidado que tenía la institución educativa. Estos dos niveles tienen su propio análisis en la sentencia. Cuando se analiza las acciones de la maestra para determinar si configuran responsabilidad, la primera sala determinó que era necesario primero acreditar la existencia del bullying, acreditar el daño y el nexo causal. Y para efectos de las omisiones, lo que tenía que acreditarse era nuevamente la existencia del bullying, la negligencia, el daño y el nexo causal. Ahora bien, aquí algo también muy relevante y una gran aportación de la sentencia es establecer los estándares para determinar si se dieron todas estas cuestiones. ¿Te refieres al tema probatorio? Sí. Adelante. ¿Quieres que vayamos más adelante? No, es que es justamente sí. Esa es una parte muy importante de la sentencia y de muchos problemas de acoso y de hostigamiento, pues hay que probarlo. ¿Cómo lo aborda la sentencia? Para la primera cuestión, tanto para determinar las acciones como las omisiones, es determinar si existió el hostigamiento. Tratándose de situaciones en la escuela entre niños, puede ser muy difícil de probar el hostigamiento y sobre todo con las características de que sea reiterado durante un periodo de tiempo. En este sentido, la sentencia establece una presunción y la sentencia dice, cuando existen actos de intimidación o de agresión y que se reportan varias incidencias de estos actos, podemos presumir que existe bullying. La definición de bullying ya la habíamos dado, es cualquier acto o omisión
que agrede acto u omisión reiterada que agrede el bienestar emocional, físico, sexual de niñas, niños y adolescentes. Para acreditar que esto exista, basta con que identifiquemos ciertas instancias en que esto ocurra. Y eso Digamos, nos da lugar. en términos probatorios, podríamos llamarle presunción, indicio quizá. Sí, efectivamente, cuando existen indicios se les debe dar un sentido fuerte, se deben tomar como fuertes indicios. Cuando existen todas estas situaciones probadas en el expediente, son indicios fuertes de que existe el hostigamiento. ¿Y en el caso concreto? En el caso concreto estaba plenamente probado. Estaba el caso en el que la madre presenció la misma agresión, pero estaba reportado en todas las pruebas psicológicas y sociológicas que se hicieron al niño. Se determinó que había sufrido agresiones de parte de sus compañeros y maltrato psicológico de parte de la maestra. Incluso se hablaba, el niño reportó en algunas ocasiones que la maestra lo había aventado contra una mesa, o sea que ahí también había una agresión física. Entonces estaba claramente demostrado. Una vez que se demuestra con este umbral probatorio, con estas exigencias que la sentencia explica con mucha claridad, pasamos al otro nivel, el de las omisiones de la autoridad educativa, pública o privada, ya esa parte ya quedó clara. Ahí, ¿qué reflexiones hace la sentencia? Ahí la sentencia, digamos que en la parte de las acciones lo que dice es un estándar probatorio disminuido. Y en el caso de las omisiones, se invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa se invierte? Significa que no es la mamá que acudió al juicio la que tenía que demostrar que existió negligencia de la autoridad, sino que en función de todos estos deberes que tienen las instituciones educativas y tomando en cuenta que ellas están en una posición mucho mejor ubicada para poder demostrar que cumplen con estos deberes, entonces no es la madre la que tiene que demostrar que existió la negligencia, sino que es la escuela la que tiene que demostrar que cumplió con los deberes. Entonces ella tiene todo el material probatorio y tiene que decir, hice esto, estas son las medidas que tomé para cumplir con estos deberes. Si no lo acredita, hay negligencia. Claro, porque también esta es una precisión muy importante en términos prácticos, quiero decir, en la práctica para el combate al hostigamiento, porque si le ponemos la carga de la prueba a los familiares, en este caso la mamá, pero podrían ser otros familiares, pues lo estaríamos obligando a probar un hecho negativo, que la escuela no atendió, que la escuela no hizo. Pues esto es, para la práctica, la sentencia está dando un gran mensaje, creo yo. Sí, la sentencia está estableciendo estándares muy importantes y que están pensados para facilitar la protección de los niños. Al final, lo que está haciendo también la Corte es aplicar poner en acción el interés superior del niño y aplicar criterios interpretativos y establecer pautas de actuación que permitan tutelar de la mejor manera los derechos de los niños, y es para eso que se establecen estos estándares, para que puedan ser tutelados en la práctica. Y eso es lo que nos preocupa a todos, precisamente. A ver, entonces, en el caso concreto, ¿se acreditan hechos específicos de compañeros del niño, en ese entonces de 7 años, en segundo nivel de primaria? ¿Se acreditan las omisiones por parte de las autoridades del centro educativo? Y luego viene la reflexión en la sentencia sobre el daño moral. Entremos a ese tema. ¿Cómo la primera sala aborda el asunto del daño moral? Pues se aborda desde el punto de vista de los daños psicológicos, emocionales, de la autoestima del niño que fue dañada. Todo esto también estaba plenamente probado en el expediente. Existían periciales que demostraron que el niño incluso estaba en una situación en la que no había podido reincorporarse a una institución educativa. Había sido tal el grado de afectación. Porque al final la mamá lo saca, ¿no? Sí, al final el niño no pudo ni siquiera terminar el ciclo escolar, sale de la escuela y de lo que da cuenta el expediente es de que ni siquiera había podido reincorporarse a otra escuela porque el niño todavía presentaba síntomas de una situación de estrés postraumático, de haber vivido un evento traumático que le impedía reincorporarse a su vida normal y poder pues, desarrollarse en plenitud.
¿Esto se acredita por medio de, pruebas periciales? ¿Mencionas periciales en psicología? En psicología y en Ese sociología. Ese es el medio de prueba. Sí, periciales psicológicas y una pericial sociológica también se llevó a cabo en este caso. Cuando hablamos de pericial sociológica, ¿a qué nos referimos? Pues es una pericial en la que se analizó el entorno en el que se desarrollaba el niño, el entorno escolar, el entorno familiar, y lo que se encontró es que era precisamente el maltrato, los malos tratos que había vivido en la escuela, los que habían producido esta situación de afectación emocional grave. Además, todos los peritajes coincidían en que la afectación emocional y psicológica era grave, lo cual pues es... Bueno, al grado que tuvo la mamá que tomar la decisión, difícil también, de sacar al niño de la escuela antes de que termine el ciclo escolar, un par de meses antes, si mal no recuerdo. Sí, un par de meses antes, efectivamente. Sí, es una situación muy trágica, muy extrema, y bueno, tratándose de un niño tan pequeño, verdaderamente parte el corazón. A ver, esto ya es una cuestión ya más técnica, pero bueno, pues finalmente la Corte también tiene que desarrollar este papel muy apegado a derecho. Nos llama la atención, nos preocupa la situación del menor, esta humillación, la falta de compromiso de la maestra, la autoridad educativa que no responde, pero hay una parte técnica en la sentencia muy importante para quienes nos están viendo, muchos profesionales del derecho, por supuesto, que tiene que ver con el nexo causal. Por ahí la sentencia maneja este concepto para efectos ya la aplicación de medios de prueba, de la verificación de la existencia del daño moral, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Efectivamente, no solo basta con que haya existido la situación de acoso, no basta con que se haya demostrado que fue responsable tanto la maestra con sus acciones como la institución educativa a través de la omisión en el deber de cuidado, sino que tiene que demostrarse que el nexo causal, es decir, que el daño que sufrió el niño derivaba directamente de la situación que vivió. Porque ahí la escuela incluso mencionaba que era desde antes, ¿no? Sí, la escuela decía, esto tenía que ver más bien con una situación que el niño estaba viviendo en casa, había una situación de separación de los padres, también lo atribuían al propio trastorno de déficit de atención, pero por el momento en el que empezaron a presentarse las afectaciones emocionales y por lo que el niño decía en relación con lo que había vivido en la escuela, era evidente que estos daños emocionales no derivaban del trastorno de déficit de atención. Incluso una de las periciales lo que dijo es, aquí hay un daño neurológico, que es el que deriva del déficit de atención, pero el daño emocional no proviene de esa afectación neurológica. El daño emocional proviene de la afectación psicológica producida por los actos de agresión que vivió en la escuela y que quedaron plenamente documentados. ¿Esa es la reflexión que permite construir el nexo causal? ¿Ahí estaríamos verificando el concepto? Sí. Bueno, otro aspecto interesante en la sentencia tiene que ver con lo que la propia sala llama los niveles de afectación, niveles leves, medios, severos, para efecto de ir determinando pues la responsabilidad de la institución educativa, de la maestra, que luego la maestra, por cierto, y lo digo como anécdota, pero la maestra termina renunciando. Sí, la maestra supongo que, como dices, anecdóticamente, al verse ya en esa situación tan difícil, determinó que ya no podía seguir en la institución. Sin dar mayor explicación. Sin dar mayor explicación, su renuncia irrevocable. Porque, por cierto, y también de manera anecdótica, pero vale la pena subrayarlo, porque también nos estarán viendo maestros. La maestra fue demandada. Sí, la maestra fue demandada. Como persona física, ¿verdad? Sí, efectivamente fue demandada y se encontró que fue responsable. La sentencia determina su responsabilidad, determina que existieron sus acciones, que sus acciones fueron graves. Y bueno, aunque ya la indemnización solo es a cargo de la institución educativa como patrón, pero bueno, no se descarta que en otra circunstancia
los maestros pudieran ser también responsables. Y esto es algo también muy importante de la sentencia, esta nueva visión de protección de los derechos a través de la responsabilidad civil. Porque aquí también la sentencia está enviando un mensaje. Sí. Un mensaje hacia el futuro también. Es un gran valor de esta sentencia el hacer notar que las acciones y las omisiones tienen consecuencias, que los derechos se tienen que tomar en serio, que no se puede inferir un daño psicológico a un niño de esta manera tan deliberada y que no pase nada. Y no podemos seguir siendo el país donde todo pasa y no pasa nada. Tienen que pasar cosas y esa es en parte la tarea y la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, estamos llegando al final del segundo bloque, de la segunda parte en esta conversación con Fabiana Estrada sobre temas de hostigamiento escolar y el importante pronunciamiento que alrededor de esta problemática hizo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se vayan, vamos a hacer un corte comercial, pero regresamos enseguida porque todavía nos faltan temas, todavía nos faltan asuntos por revisar en este importante abordaje que hace la primera sala sobre el bullying, el acoso, el hostigamiento escolar y la protección de los derechos humanos de los niños, que ese es el fondo de la cuestión y es lo que nos debe interesar a todas y a todos nosotros. Regresamos enseguida. Bienvenidas y bienvenidos de regreso a este programa, su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando las sentencias emblemáticas, los fallos más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy estamos hablando de un tema de gran relevancia para cientos de miles, quizá hasta millones de niños, niñas y adolescentes en México y desde luego para sus familias. Me refiero al tema del acoso escolar, del hostigamiento, del bullying. Y para ello estamos platicando con Fabiana Estrada, quien nos está ayudando a entender esta importante sentencia de la primera sala, en la cual, pues al final hay una condena económica, incluso hay acreditado el daño moral, bueno, primero el acoso, luego el daño moral. La Suprema Corte dice, bueno, pues esto, como decías, ¿no? Antes del corte, aquí no podemos hacer como que no pasa nada, sí pasa. ¿Qué fue lo que pasó desde el punto de vista patrimonial? La Corte fijó una indemnización. Para fijar esta indemnización tomó en cuenta criterios relacionados con la víctima. En primer lugar, el tipo de afectación que había resentido, que había sido una afectación grave, severa, y también la situación económica. El aspecto patrimonial respecto de la víctima se estableció en función de los gastos devengados y de los gastos por devengar. Cuando hablamos de gastos devengados, los gastos en que hubiera incurrido la víctima con motivo sus desembolsos económicos. Sí, los gastos, exacto, lo que gastó para hacer frente a la situación. En este caso no se probó que existieran gastos, en ese momento no quedaron probados, pero sí los gastos por devengar. La Corte determinó que, derivado de la situación, el niño iba a tener que seguir un tratamiento psicológico, establece ahí un monto que iba a desembolsar la familia con motivo para solventar este tratamiento. Establece que iba a tener que tener una sesión con psicólogo una vez por semana durante 3 años y fija una cantidad ahí en 64,000 pesos, me parece. Sí. Y el siguiente aspecto que tiene que tomarse en cuenta para efectos de la indemnización es el aspecto de la institución educativa. Y en ese sentido, bueno, se analiza nuevamente la gravedad y se determina que las omisiones y la falta, el deber de cuidado y las acciones de la maestra configuraron una violación grave, una situación de gravedad. Asimismo, se toma en cuenta la relevancia social de la conducta y se determina que también pues, fue muy grave el no haber cumplido con estos deberes, tratándose de niños que tienen una protección reforzada. El haber sido indolente en relación con esta situación produce una afectación no solo a los niños, sino que tiene un impacto social. Y el tercer aspecto que se toma en cuenta para fijar la indemnización
es el aspecto patrimonial, el aspecto económico de la institución educativa, tomando en cuenta tanto los montos que se cobraban por colegiatura, se toman en cuenta aspectos de los servicios que se ofrecían y se determina que la institución educativa tiene una capacidad económica media. Todo esto se establece de manera orientadora, pero se establece también que en general cuando los jueces apliquen o tengan que establecer una indemnización, pues tienen un margen, un arbitrio para establecerla. Puede haber otros elementos. Estos son los elementos que en este caso se tomaron en cuenta, pero no están acotados a ello. Y bueno, pues con base en todos estos elementos, los elementos de la víctima y los elementos de la institución educativa que tuvo la responsabilidad, se fija la indemnización por daño moral en un monto de 500,000 pesos. 500,000 pesos. Así es. Caray, pues entonces sí se cumplió lo que anunciabas antes de esta anterior pausa, de que sí pasó algo. Sí, efectivamente. Le salió caro a la escuela. Sí, y es la finalidad que debe tener también esta indemnización, un efecto disuasor, que las instituciones educativas, que las escuelas y los maestros, como decías en el anterior bloque, sepan que hay consecuencias y que estas consecuencias pueden afectar sus bolsillos de manera importante. No es nada más un problema de señalamiento, puede tener consecuencias económicas y, bueno, es fundamental. Es una manera muy importante a través de la cual se pueden proteger los derechos de las víctimas. Este nuevo paradigma de la responsabilidad civil en el que ha incursionado la primera sala es muy importante para tutelar los derechos de las personas. Ahora, aquí yo lo que veo entonces también es un mensaje que la Suprema Corte está enviándole a la sociedad mexicana, desde luego a las escuelas en lo inmediato, a las instituciones educativas públicas, privadas, etcétera, pero está enviándole un mensaje, creo yo, en el sentido que también hay que prevenir. Sí. Vaya, decías tú, un efecto disuasorio. Pues por ahí hay una apuesta de la Suprema Corte de Justicia en este tema concreto de que no suceda, de anticiparse, porque si no ya saben lo que les va a pasar, ¿no? Sí, a través de sus fallos la Corte pues protege los derechos de las personas que acuden a ella, pero también lanza mensajes a la sociedad, hace pronunciamientos y establece criterios que deben permear. El establecimiento de estos criterios debe traducirse, y ese es también sigue siendo el gran reto en la protección de los derechos humanos, enfocarse al cambio cultural que necesitamos todavía, integrar los derechos a nuestra vida cotidiana, entender que como particulares también estamos obligados a proteger los derechos de los demás, que no podemos discriminar, que no podemos incumplir nuestros deberes de cuidado. Y bueno, este tipo de resoluciones tan paradigmáticas me parece que abonan de manera muy relevante a esta labor de interiorización, de desaprender lo aprendido en cuanto a la indiferencia frente a los derechos. Bueno, ¿y qué mejor ejemplo, Fabiana, que esta sentencia? Porque en el ámbito escolar, como tú lo mencionabas al principio, pues desde hace tiempo, esto ya es antiguo, pues las bromas, el típico pues compañero, como dicen los chavos, gandalla, ¿verdad? Que trae de bajada a los otros, que falta el respeto, etcétera. Y en este cambio cultural, cuando la Corte en la sentencia construye el concepto de acoso, pues también está mandando un mensaje, es decir, oye, una cosa es que pueda privar pues cierto humor en el salón o cierta forma de compañerismo que a veces decimos, caramba, no es la más educada ni es la más apropiada, pero bueno, queda ahí. No, pero aquí ya estamos en un nivel diferente. Es decir, la propia conceptualización de qué es acoso, aquí la Corte ya también está abonando en ese cambio cultural, ¿no es cierto? Sí, las escuelas tienen a su cargo niños. Y en la medida en que tienen a su cargo niños, tienen que respetar sus derechos, y esto implica que tienen que abrir los ojos y prestar un cuidado muy especial. Es esto el sentido de las medidas de protección reforzada. Tienen que estar atentas porque las situaciones de acoso pues muchas veces no se dan, no son
apreciables para los adultos. Muchas veces se dan en momentos en que los adultos no están atentos. Entonces, es muy importante implementar estos mecanismos que permitan identificar las situaciones, diagnosticarlas correctamente, que tiene también todo un proceso, porque como decíamos, no toda agresión aislada va a constituir acoso escolar. Entonces, es muy importante saber también identificar las situaciones para no caer en una situación en la que un niño bromista también pueda ser objeto de una actitud de la escuela persecutora. Entonces, tiene que estar bien identificada la situación y tiene que haber una intervención oportuna y revertir la situación, incluso dar aviso a las autoridades también es uno de los deberes. Sin duda, y por eso me parece tan importante que la sentencia empiece conceptualizando adecuadamente qué es acoso, y eso nos permite diferenciarlo de otras situaciones que se pueden dar pues en la convivencia infantil, que ya sabemos que tampoco siempre se sujeta a los estándares, insisto, de máxima civilidad o de perfecto comportamiento o hasta de modales, ¿verdad? Hay una parte en la sentencia que también abona a esto cuando dicen, es que si nosotros proveemos de un entorno educativo seguro, si nosotros trabajamos para disminuir la incidencia de hostigamiento, de acoso, de hechos de violencia en el entorno escolar, pues haremos también que en el futuro los que hoy son niños, que serán en el futuro ciudadanos, pues tengan pautas de comportamiento más democráticas, más civilizadas y civilizatorias a la vez. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fabiana? Sí, un entorno libre de violencia en la escuela es el fundamento para un entorno libre de violencia en la sociedad. Verdaderamente, creo que es... Eso es muy importante. Sí, sí. Ese es un gran mensaje. Sí. Ahí están, en la escuela, las conductas que se aprenden en la escuela, los valores de respeto, de tolerancia, que desde una institución educativa quedan bien afianzados, van a traducirse en una ciudadanía precisamente respetuosa, tolerante y sin violencia. Es la semilla, ahí está la semilla. Y en un país como México, en donde tanta violencia hay todos los días, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Sí, es fundamental. Parte de muchos de los problemas que nos aquejan pasan por la educación, y la educación no va a ser efectiva mientras sea una educación que se da en ambientes de violencia. Habías mencionado en diversas ocasiones, lo señalaste, que la Corte ya ha ido abonando a una serie de temas que están abordados en esta sentencia, como interés superior, como deberes reforzados, etcétera. ¿Cuál sería tu valoración de conjunto sobre la tarea que ha hecho la Corte, que pueden hacer incluso los jueces? Porque entiendo que la Corte, pues finalmente es el máximo tribunal del país, etcétera, pero aquí hay una corresponsabilidad, ¿no? Es decir, leyendo la sentencia y escuchando tu narrativa de cómo la mamá empieza en la primera instancia la demanda por daño moral, el juez se lo niega, va a una apelación, llega a un tribunal colegiado, el tribunal colegiado manda reponer, es decir, reiniciar desde cero, vuelve a perder en primera instancia, la mamá vuelve a perder en segunda instancia, hablo de la segunda vuelta, propone un segundo amparo y ahí es cuando el colegiado ya lo manda a la Corte, pero pues hay también una corresponsabilidad en esto. ¿Qué valoración te merece la tarea de los jueces, de los juzgadores, de los tribunales en México en esta tarea preventiva de cambio cultural, de protección de derechos de los niños? Me parece que hay que revertir inercias y que las sentencias de la Corte están abonando y están permitiendo que esto sea así. En este caso es muy relevante que efectivamente, tal vez aplicando sus criterios tradicionales, el juzgado de primera instancia y la sala de apelación, pues consideraron que conforme a sus estándares probatorios no existía hostigamiento. Era un tema de prueba, ¿verdad? Sí, entonces sí, ellos aplicando sus criterios tradicionales dicen esto aquí no está aprobado. Sus criterios tradicionales, pero podemos también pensar en prejuicios, y esto no lo aborda la sentencia, pero siempre hay una visión de género, por ejemplo, el decir la mamá es la que tiene el problema, siempre hay una tendencia a revertir la situación en contra de la familia y sobre todo si aquí, en este caso que era la mujer. Entonces todas estas inercias es muy importante revertirlas y las sentencias de la Corte me parece que son
yo pienso que han logrado su cometido. En este caso, siempre que intervino un tribunal colegiado fue de manera positiva, primero para decir, bueno, hay que allegarse del material probatorio, no basta con decir que no está probado, y es muy importante también tomar en cuenta la opinión del niño. Cuando el primer tribunal colegiado dice hay que tomar en cuenta la opinión del niño, ya está aplicando estos estándares de interés superior. Porque no se había hecho, ¿verdad? No se había hecho, no se había tomado en cuenta. Y otra de los aspectos... Víctima, pues había que escucharlo, ¿no? Claro. Y el colegiado sí. El colegiado correctamente lo advirtió y repuso el procedimiento para este efecto. Y después, en la segunda vez que llega un colegiado, el colegiado advierte muy bien los problemas que estaban en juego. Dice, a ver, aquí tenemos que determinar qué es el bullying, tenemos que determinar cuáles son los métodos probatorios, tenemos que ver si va a ser como tratándose de agresiones sexuales, en donde vamos a darle preponderancia a la declaración de la víctima. El colegiado advierte muy bien que estaba frente a un caso paradigmático, frente a un caso de trascendencia, y me parece que hace lo correcto al solicitar la atracción. Desde ahí ya se ve cómo hay una mayor sensibilidad a estos temas. Probablemente antes de la reforma en materia de derechos humanos, este asunto hubiera terminado archivado en una negativa de amparo. Sin duda alguna, pero bueno, también, pues ojalá que esto permee hacia abajo, que todos estos estándares de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el interés superior del niño, los deberes reforzados, esta tarea que está en muchas sentencias de la Suprema Corte del cambio cultural, de decir verdaderamente, a ver, los derechos humanos se tienen que analizar con toda seriedad, con toda profundidad, pues que sea un compromiso de todos los juzgadores del país, porque muchos asuntos también se quedan en primera instancia o en recurso de apelación. No en todos los casos, seguramente los padres, las madres de familia tienen el tesón, el compromiso de esta mamá que luchó en varias instancias procesales, incluso a lo largo de años, porque estamos hablando de un tiempo prolongado. Sí, esto inició en 2009. Y la sentencia se dictó en 2014, entonces realmente fueron muchos años de lucha de la madre y es encomiable esta labor que hizo. Y bueno, pues sí, es fundamental también dar difusión a estos criterios precisamente para que puedan ir permeando y adquirir carta de naturalización en nuestro orden jurídico. Pues justamente de eso trata este programa. Ya lo dijo la Corte, para que los fallos, las sentencias importantes sean conocidas por el mayor número posible de personas y de esta forma abonemos también al cambio cultural. Gracias, Fabiana. Fabiana Estrada, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tu conocimiento, por tus comentarios y gracias a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Nos vemos pronto en otro capítulo, en otro episodio de su programa. Ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias.